¿Alguna vez te has preguntado esa pregunta, ¿quién soy yo? Pues estamos tocando la serie Identidad, ya desde el sábado pasado. Hoy día vamos a terminar esta serie llamada Identidad. ¿Y qué es identidad? Pues identidad es saber quién soy, es saber quién soy, es conocerme a mí mismo. Hoy vamos a complementar lo que ya habíamos hablado la semana pasada y lo que ya hemos repasado un poco en la primera hora del programa. Vamos a ahora armar una rueda, un círculo llamado la rueda de identidad. Estoy seguro que los estudiantes, tú que me estás escuchando, a lo mejor eres estudiante del colegio de nivel secundaria. En el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas normalmente se toca el tema de identidad. Y normalmente tratan sobre el ser humano, ¿verdad? Como un ser social, un ser mental, un ser emocional y un ser físico. Es decir, que dividen a la persona en 4 dimensiones: la dimensión física, social, mental y emocional. Pero hay un detalle aquí: se olvidan de la dimensión más importante. ¿Cuál será? Yo digo esto porque también alguna vez tuve la oportunidad de poder enseñar en colegio secundario el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas, y vi los libros del Ministerio de Educación, donde dividen al ser humano en 4 dimensiones, como ya mencioné. Sin embargo, se olvidan de una y la más importante, que es la dimensión espiritual. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo cortito, pero podemos extraer muchas cosas de aquí. Podemos extraer lo que vamos a hacer hoy, la rueda de identidad. Vamos a estudiar a detalle este versículo, vamos a volver a leer. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. Primero nos habla de sabiduría. A ver, ahí donde estás, si tienes un lapicero y papel, puedes tomar nota de lo que vamos a hablar. Haz un círculo, una rueda, y divide el círculo en 5 partes. Es como una pizza. Divide la pizza ahí en tu papel o en tu mente en 5 áreas o en 5 partes. Y vamos a colocar en cada área, vamos a colocar primero la dimensión física. En la segunda vamos a poner la dimensión social. En la tercera, la dimensión mental. En la cuarta, la dimensión emocional. Y en la quinta, la dimensión espiritual. La otra opción es dividir la hoja en 4. Poner la dimensión física, social, mental y emocional dentro del círculo, y la dimensión espiritual alrededor del círculo, fuera del círculo. También es otra opción. Pero bueno. Listo, entonces ya tienes dividida tu rueda, y hemos leído en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría. Primero nos está hablando de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que se está refiriendo a la dimensión mental. Jesús también tuvo que estudiar, tuvo que pensar, tuvo que vivir tal cual como nosotros vivimos. Así que ahí nos muestra la dimensión mental. Después dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La estatura, ¿a qué se refiere? Que Jesús también se desarrollaba de manera física, se alimentaba, quizás salía a jugar un momento, crecía en estatura. Entonces, esta parte se refiere a nuestra dimensión física. Y sigue diciendo en el versículo, y en gracia para con Dios. Es decir que Dios se agradaba al ver la vida de Jesús. Entonces, ¿a qué dimensión se refiere esto? Pues esto se refiere a la dimensión espiritual.
ya que Dios nos ve con ojos de gracia, de amor, quiere tener comunión con nosotros. Entonces, esta parte en Lucas 2:52, donde dice Jesús crecía en gracia para con Dios, se refiere a nuestra dimensión espiritual. Y finalmente dice gracia para con los hombres. Eso quiere decir que Jesús también se relacionaba con otras personas. Esto se refiere a la dimensión social, es decir, que nosotros también nos relacionamos con otras personas. Entonces tenemos completada y finalmente la dimensión emocional. Jesús también sentía, cuando murió su amigo Lázaro, se recuerdan, él lloró. Cuando estaba en la cruz, él se sentía afligido, incluso dijo: Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces él también tenía emociones. Cuando vio, por ejemplo, que en el templo habían hecho un tipo de mercado, la gente estaba comprando y vendiendo, Jesús se amargó y echó todas las cosas al suelo. Entonces ahí también estaba mostrando una parte de sus emociones. Por lo tanto, ya hemos dividido entonces el círculo o la rueda de identidad en 5. Vamos a volver a repetir, si ahí tienes en tu mente o en tu papel. Hemos escrito la dimensión física, segundo lugar la dimensión social, tercero la dimensión mental, cuarto la dimensión emocional y quinto la dimensión espiritual. Vamos a tratar uno por uno, punto por punto esto más adelante. Sigamos en la sintonía de Radio Vida en esta mañana. Un saludo especial a cada uno de ustedes. También pueden hacer sus preguntas del tema que estamos tratando. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tú tengas, puedes escribirnos al 9595-7418-277. Vamos a tocar el primer punto entonces, la dimensión física. Conocernos a nosotros en nuestra dimensión física pues significa saber quiénes somos físicamente, de dónde vino este cuerpo. Seguramente vas a responder: gracias a mis padres es que mi cuerpo existe. Claro, esa respuesta es correcta. Pero si vamos más allá, como hemos hablado la semana pasada, pues nuestro cuerpo físico ha sido creado, diseñado por un diseñador extraordinario llamado Dios. Hay un poema excelente en la Biblia al respecto del cuerpo físico. Vamos a leer Salmo 139 del 13 al 16. Dice lo siguiente: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo y en gestación todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Wow, acá el rey David estaba asombrado y maravillado al ver la creación que Dios ha hecho con él, con su vida. Es como que él se estaría mirando en el espejo y estaría diciendo: Señor, estoy tan asombrado, estoy tan maravillado, ya te pasaste al crearme a mí, al crear mi cuerpo. Es lo que está diciendo en el versículo 15, dice: mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. El rey David estaba reconociendo que Dios se había encargado de diseñar hueso por hueso, célula por célula, la creación del ser humano, la creación del cuerpo. Así que es tan maravilloso saber eso, saber que hemos sido creados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había pensado en ti y en mí. Así que en nuestra dimensión física es saber que somos creados por Dios. Otro personaje en la Biblia que habla al respecto de esto también es Job.
Job capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Qué dice? Dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Realmente esto es maravilloso, ¿no? Job también está reconociendo que Dios ha sido quien ha formado su cuerpo. Él está diciendo, acuérdate que como a barro me diste forma. Imagínate a Dios formándote a ti, tus pies, tus huesos, tus manos, tus ojos, tu cabeza, todo nuestro cuerpo. Entonces, realmente nuestro cuerpo físico es maravilloso. Somos seres espirituales, pero también tenemos un cuerpo físico, el cual es nuestra tarea el poder cuidar, el poder administrar, gobernar bien nuestro cuerpo físico. Además dice en otro versículo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que con mayor razón tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el alimentarnos bien, el asearse constantemente. Pues cuidar nuestro cuerpo físico es importante, por dentro y por fuera, porque somos creación de Dios. Entonces hemos tocado la primera dimensión de nuestra vida, la dimensión física. Vamos a ver más adelante lo que sigue, la dimensión social. Eso quiere decir que nosotros somos seres sociales. ¿Qué cosas involucran entonces en nuestra dimensión social? Pues se refiere a la manera de cómo interactuamos con otras personas. Es decir, cómo nos comportamos, cómo actuamos con otras personas. Ahí tendríamos que poner en la dimensión social nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Tenemos que cuidarnos de tener quizás doble conducta. A veces algunos nos comportamos de cierta forma en la casa, en el colegio, y en otros lugares nos comportamos de diferente manera. Algunos en la iglesia quizás somos, santitos, y en la calle con nuestros amigos nos salen ajos y cominos y palabras de todo color. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la gente nos conoce por nuestra dimensión física, también nos conoce por nuestra dimensión social. Es más, en nuestra dimensión social nos ganamos un nombre. Cuando hemos nacido, nuestros padres nos han puesto un nombre, ¿verdad? No sé cómo te llamas, ese es tu nombre. Mi nombre es Isot, eso es gracias a mis padres. Pero hay un nombre que me gano yo. Es decir, que quizás algunos te pueden conocer como alguien responsable, alguien puntual, trabajador, trabajadora. O quizás nos pueden conocer como alguien irresponsable, renegón, renegona. Y esos nombres nadie decide tener. Yo no digo a la gente, ¿saben qué? Ustedes me van a conocer como alguien puntual. O ¿saben qué? A mí me van a conocer como alguien responsable. La gente me conoce de acuerdo a cómo me comporto, la gente me pone un nombre. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuál es el nombre que te han puesto? Elige tener un buen nombre en tu dimensión social. Y no solamente para que la gente te vea, sino principalmente la idea es agradar a Dios. Entonces con eso cerramos la dimensión social. Es importante identificar nuestras fortalezas en la dimensión social. Conocerse es autoevaluarse, es decir, pregúntate tú, a ver, ¿qué cosas estoy haciendo bien en mi dimensión física? ¿Qué cosas necesito mejorar? De la misma manera en la dimensión social, ¿qué cosas estoy haciendo bien? ¿Y qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas tengo que mejorar en mi dimensión social? Quizás te estás amargando demasiado cuando conversas con tus amigos, no lo sé, quizás te estás preocupando demasiado. Entonces es importante identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder mejorar nuestras debilidades.
La tercera dimensión es la dimensión mental. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Traducido a un idioma más sencillo, lo que está diciendo es: tal como piensas, así eres. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está en nuestra mente, todo lo que almacenamos en nuestra mente, eso se va a reflejar en nuestro comportamiento día a día. Entonces, la dimensión mental se refiere a la manera de cómo pensamos, a la manera de cómo pensamos de nosotros, de cómo pensamos de la vida, de cómo pensamos de los demás. Es triste a veces conocer personas que piensan de una manera negativa siempre. Piensan, por ejemplo, que la vida no vale. Piensan, por ejemplo, que son un fracaso. Piensan, por ejemplo, que, no sé, no valgo nada, soy un tonto, soy una tonta. Esos pensamientos negativos que vienen a la mente son producto de alguna experiencia que te ha tocado vivir quizás en el pasado. O quizás has aprendido viendo en la televisión, telenovelas, no sé, o escuchando en la radio programas que no edifican nuestra mente. Entonces todas esas cosas que escuchamos, que vemos, que aprendemos día a día, se van almacenando en nuestra mente. Todo lo que recibimos por nuestros 5 sentidos, por los ojos, por la boca, por la mano, por nuestros oídos, todo eso va a nuestro cerebro, al sistema nervioso central. Es una parte en nuestro cerebro que almacena toda esa información, y en cuestión de segundos nuestra mente procesa y responde a esa información. Por ejemplo, cuando tocas el fuego, automáticamente tu mano se retira, ¿verdad? Entonces eso es que tu mente está actuando de manera tan veloz que ordena a tu mano retirar del fuego. Y hay cosas que nuestra mente tarda más para poder procesar, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos, no sé, alguna película, o cuando estudiamos, eso se almacena en nuestra memoria de largo plazo. Y así todo lo que vamos aprendiendo de la vida, de todo lo que nos rodea, se va almacenando en nuestra mente. Y finalmente todo eso se va a reflejar en nuestro comportamiento, se va a reflejar en nuestras vidas. Por eso dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que está diciendo es: así como piensas, así eres. Si piensas siempre de manera negativa, tu vida va a ser de manera negativa. Si piensas las cosas de manera positiva, tu vida va a ser de manera positiva. Ahora, no siempre, obviamente, no siempre nos va a ir bien, ¿no? Por más que nuestra mente esté llena de cosas positivas, siempre enfrentamos en la vida problemas, dificultades, pero la diferencia es cómo afrontamos esa situación. Con una mente negativa, seguramente ante un problema, ante una dificultad, va a ser mucho más fácil que nos rindamos, que fracasemos. Pero con una mente positiva, al enfrentarnos a alguna situación difícil, algún problema, pues vamos a poder manejar la situación y resolver, salir de ese problema. Porque siempre vamos a tener problemas en la vida. Recuerdo a un pastor una vez decía a la iglesia: ¿quiénes quieren que ore para que nunca más tengan problemas? Levanten la mano todos aquellos a quienes quieren que ore para que nunca más tengan problemas. Y así que muchos levantaron la mano: yo no quiero tener más problemas. Entonces el pastor dijo lo siguiente: muy bien, hermanos, voy a orar entonces para que todos dejen de existir, para que todos mueran. Porque la única manera de no tener problemas es estando muertos. Mientras estemos vivos, siempre vamos a tener problemas y dificultades. Entonces, la cuestión es cómo enfrentamos a esas situaciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo, nos dijo Jesús. Entonces, a eso se refiere la dimensión mental. Espero
que haya quedado claro hasta aquí. Repasemos un poco. Hemos hablado sobre la dimensión física de nuestra vida, la dimensión social y la dimensión mental. Es importante en la dimensión mental también autoevaluarnos, identificar nuestras fortalezas. A lo mejor tienes una fortaleza en la dimensión mental, que eres positivo, que siempre piensas en cosas buenas. Esa es una fortaleza. Pero también puede haber debilidades en nuestra mente. Quizás pensamos de manera negativa, quizás siempre estamos pensando todo me va mal, todo me sale mal. A veces con nuestra mente profetizamos, ¿no? Voy a fallar y fallamos. O los estudiantes, ¿no? No voy a ingresar y no ingresan a la universidad. Voy a sacar cero y sacan cero en el examen. Entonces nuestra mente pues está ordenando a todas tus células, a todo tu cuerpo lo que va a suceder. Entonces procuremos llenar nuestra mente de cosas positivas. La siguiente dimensión es la dimensión emocional. Un ejemplo en Proverbios 14, 29 al 30 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne. Ahí nos estaba mencionando un poco sobre la dimensión emocional. Entonces nuestra dimensión emocional es la parte de cómo sentimos de nosotros, qué es lo que sentimos de la vida, qué es lo que sentimos de los demás. Por ejemplo, al ver una película, ya sea de acción, no sé, de algunos cómo reaccionan. Algunos reaccionan pues emocionados, ¿no? Y están ahí felices viendo la película. Pero algunos se entristecen al ver la película, quizás ha habido mucha matanza. Algunos se amargan viendo la película, entonces cada uno reacciona de diferente manera. Esas diferencias de relacionarnos o de emocionarnos frente a alguna situación, pues tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Vamos a tratar esto con más detalle la próxima semana sobre la personalidad, sobre las emociones. Vamos a ver los 4 temperamentos también, si alguna vez has escuchado hablar de eso. Cuando uno muestra cierta emoción o cierta actitud, pues depende mucho de su temperamento. Ya sea colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, ¿no? ¿Has escuchado hablar de eso? Pues vamos a hablar de eso con más detalle la próxima semana. En fin, nuestra dimensión emocional tiene que ver de la manera como sentimos de nosotros, de la vida y de todo lo demás. Es importante manejar bien nuestras emociones. Hoy en día se habla mucho en los colegios, en las universidades, sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es lo que dice en la Biblia, es el dominio propio. Eso es inteligencia emocional. Saber administrar, saber manejar bien nuestras emociones. No es malo amargarse, no es malo llorar, no es malo entristecerse. Todos tenemos esas emociones, ¿no? Sentimos emociones de alegría, a veces de amargura, a veces hasta de rencor. Pero todas esas cosas, si nos dejamos llevar, si no tenemos control de nuestras emociones, puede pasar más allá. Por ejemplo, al enojarnos, puede llevarte mucho más allá. Es como un fosforito que está prendido en medio del bosque. El fosforito se cae y de pronto enciende la casa. Y la casa enciende todo el bosque. Y hubiera sido más fácil apagar el fosforito, ¿no? Entonces así es cuando nos amargamos a veces, ¿no? Podemos explotar y podemos involucrar no solo a nosotros mismos, sino también a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Y quizás a todos podemos hacer amargar, podemos invadir con nuestra emoción tan pequeñita que hemos podido controlar nosotros mismos. Por esa razón es importante tomar en cuenta
nuestras emociones, reconocer nuestras fortalezas. Algunos son personas muy alegres, muy divertidas, son el alma de la casa, ¿verdad? Son los que hacen los chistes, los que hacen reír a toda la familia, a todo el grupo, a toda la clase. Son el alma del grupo. Ese es el lado positivo que tienen algunas personas. Algunas personas tienden a ser más preocupadas, ¿no? Más emocionales, se preocupan por cualquier cosa. Y eso no es malo. Estas personas que tienden a preocuparse mucho tienen la característica de ser muy trabajadores, muy esforzados en lo que hacen, muy responsables en todo lo que hacen, pero pueden llegar a afanarse, a obsesionarse, hasta quizás sufrir ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por esa razón es importante identificar nuestras fortalezas en nuestra dimensión emocional y también identificar nuestras debilidades. Son parte de nuestra vida que hay que aprender a manejarlas, a tener control sobre ellas. Pues ya casi estamos terminando. Hemos hablado sobre la dimensión emocional, pues vamos a pasar finalmente a la última dimensión, que es la dimensión espiritual. Espero que todo esté bien por ahí. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Espero que este tema esté siendo muy edificante para ustedes, para sus vidas. Es importante conocernos a cada uno de nosotros, así para poder ser mejores personas, que es lo que se quiere ahora en este tiempo, ¿no? Finalmente vamos a pasar a la dimensión espiritual. ¿Qué es la dimensión espiritual? Prácticamente es nuestra esencia. Nosotros somos seres espirituales. Sobre eso hemos hablado la semana pasada bastante, ¿verdad? Que nosotros somos un espíritu. Nuestra dimensión espiritual, pues, es la que se encarga de tener comunión con Dios. Y si no tiene comunión con Dios, entonces, ¿con quién está teniendo comunión tu espíritu? Se relaciona con todas las otras dimensiones. Por ejemplo, si nuestro espíritu está bien, nuestras emociones van a estar bien. Si nuestro espíritu está en calma, está en paz con Dios, emocionalmente vamos a estar felices, a pesar de las dificultades que podamos pasar, siempre vamos a tener ese gozo interior. Seguramente has escuchado, ¿no? Decir a alguien, algún amigo, algún familiar, alguien que te dijo, ¿no? ¿Cómo es que tú tienes tantos problemas, has perdido la casa, has perdido el trabajo y sigues feliz? ¿Por qué eres así? Eres así porque Dios llena de gozo tu vida. Mas sin embargo hemos conocido personas que han sufrido lo mismo, ¿no? Han perdido quizás algún familiar, han pasado algún problema de trabajo y se afligen tanto y se desesperan tanto. La razón es porque todavía hay un vacío espiritual. Entonces, si nuestra dimensión espiritual está en paz, está en armonía con Dios, nuestra dimensión social también va a estar bien. Nuestro comportamiento delante de los demás, nuestras relaciones con otras personas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, también va a ser agradable. Nuestra dimensión espiritual también influye bastante en nuestra dimensión mental. Si Jesús está dentro de nosotros, nuestra manera de pensar también va a ser buena. Nuestra manera de amar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera aún de estudiar, de elegir la carrera, todo eso va a estar bien fundamentado. Que la dimensión espiritual es importante. Algún día todos nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, vamos a dejar de existir. Nuestra dimensión física algún día se va a deteriorar, ¿no? Muchos creen que van a mantenerse con el cuerpo perfecto, pero eso no es cierto.
Siempre cuando pasan los años empiezan a salir canas, empiezan a salir las arruguitas. Esa es nuestra dimensión física. Pero nuestra dimensión espiritual es eterna. El día que nos toque partir, nuestra dimensión espiritual va a seguir vivo. Por esa razón es importante priorizar nuestra dimensión espiritual. Es la parte más importante de nuestra vida. Jóvenes, señoritas que me están escuchando en esta mañana, les animo a considerar la dimensión espiritual de nuestra vida. Ha sido todo por hoy. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Cualquier duda, consulta pueden escribirnos también. Chau, chau.